Muy buenos días. Egun on, bon día, bo día. Quiero dar la bienvenida a la Cámara Alta, Senado de España, a todas y a todos nuestros ilustres invitados a este acto de homenaje y memoria a las víctimas del Holocausto y de prevención de los crímenes contra la humanidad. A doña Pilar Job Cuenca, ministra de Justicia, a don Isaac Bezaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación Española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, a don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, a doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical, Mauthausen y otros campos. También, como no, a los miembros de la Mesa del Senado, a los y las portavoces de los grupos parlamentarios, a los senadores y senadoras, así como a los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Queridas amigas y queridos amigos, solo quiero decirles que es un honor para nosotros que un año más sea aquí, en la Casa de la Voluntad Popular, donde se rinda homenaje a las víctimas del Holocausto. Muchos actos son importantes, algunos son urgentes y otros son necesarios. De este homenaje y reivindicación de la memoria de las víctimas del Holocausto solo puedo decir que es un acto importante, que es urgente y que es necesario. Les dejo ya con don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación Española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que actuará como relator de este encuentro. Muchas gracias, señor presidente. Comienza el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio, de recuerdo a las víctimas, por lo que les ruego no aplaudir tras las intervenciones o los intermedios musicales. Hoy, 77 años después de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, los 35 países miembros de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, incluida España, reafirman su incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000, así como a los solemnes compromisos que nuestros gobiernos suscribieron entonces y que fueron ratificados en la Declaración Ministerial de Bruselas de 19 de enero de 2020. El carácter sin precedentes del Holocausto siempre tendrá un significado universal para nosotros. Nuestro compromiso es firme para recordar y honrar a sus víctimas y para dar testimonio de la terrible realidad de la Shoah, haciendo frente a quienes la niegan o distorsionan. Ratificamos también el compromiso de España en la cooperación internacional para la educación, conmemoración e investigación del Holocausto. En este sentido, nos comprometemos también a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra el pueblo gitano. En primer lugar, damos paso a las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente, escucharemos la interpretación de Eufen Pripertich, a cargo de Mercedes Benzaquén. Excelentísimo señor don Ander Gil, presidente del Senado, excelentísima señora doña Pilar Job, ministra de Justicia, excelentísima señora doña Rodica Gordon, embajadora de Israel, excelentísimo señor don Donald Golfman, embajador de Alemania, excelentísimo señor don Ricardo Guariglia, embajador de Italia, excelentísimos señores diputados y senadores, autoridades y responsables de instituciones, don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, doña Concepción Berzosa, vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, y don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana
distinguidas señoras y señores. Es un honor para mí comparecer hoy aquí y poder dirigirme a todos ustedes. Y podría decir también que es un placer poder hacerlo si no fuera por el significado especial de la fecha que hoy conmemoramos y que justifica la realización de este acto. La conmemoración de un acto verdaderamente doloroso, el exterminio de un tercio del pueblo judío, pero también de grupos humanos como gitanos, disidentes políticos, entre ellos nuestros republicanos españoles, homosexuales, discapacitados, testigos de Jehová, es decir, la conmemoración del Holocausto. Las Naciones Unidas decidieron en noviembre de 2005 designar el 27 de enero de cada año como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Y se designó con un doble fin. Por un lado, como una fecha para la conmemoración oficial de las víctimas del régimen nazi, y otro, para promover la educación del Holocausto en todo el mundo. Y se fijó el 27 de enero porque en ese día, en el año 1945, se produjo la liberación del campo de concentración y de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau por las tropas rusas. Ese fue el momento en el que con todo horror el mundo tuvo conocimiento verdadero y gráfico de la barbarie provocada por el nazismo. Ya no había rumores ni propaganda. El horror del nazismo se manifestaba con toda evidencia. Y hoy nos encontramos aquí para conmemorar ese horror. Pero no lo hacemos de una manera retórica, puramente protocolaria. Al menos esa no es y ni debe ser nuestra intención. Y no lo debe de ser porque lamentablemente el antisemitismo sigue vigente y en algunos lugares se manifiesta de manera contundente en actos de acoso y violencia contra la comunidad judía, sus miembros individuales, sus bienes y sus lugares religiosos y de culto, sinagogas y cementerios. Pero también, y quizás con más frecuencia, el antisemitismo se manifiesta igualmente de una manera más sutil, en el lenguaje común y en el discurso político, en los medios de comunicación y las redes sociales, como un discurso de odio o de incitación al odio, contra todo aquello que tenga o se considera que tenga un contenido, carácter o significado judío. Pero el discurso antisemita no se suele producir de una manera aislada, sino que suele incluirse también en un contexto más amplio y general de racismo, xenofobia y odio hacia lo foráneo, hacia lo diferente. Por eso, la celebración del Día del Holocausto tiene un significado especial, porque nos recuerda los efectos dramáticos del odio a lo diferente, del racismo y la xenofobia. Y por eso los judíos no queremos utilizar el Día del Holocausto como un privilegio, como una conmemoración exclusiva de las víctimas judías de la barbarie nazi, sino que queremos que ello sirva para recordar también a las otras víctimas del nazismo. Pero sobre todo lo que queremos es que el recuerdo de nuestro dolor sirva para prevenir que lo que ocurrió bajo el nazismo y también bajo otros regímenes de similar barbarie no vuelva a ocurrir hoy en nuestra sociedad democrática. Y por eso debemos recordarlo para no volver a repetirlo. Y en este sentido, los estados democráticos
como felizmente lo es el nuestro, deben hacer un esfuerzo para que la experiencia del Holocausto y su recuerdo se convierta en un instrumento educativo, en una herramienta pedagógica que debemos llevar a las escuelas, a las universidades, para que nuestros jóvenes sean conscientes del verdadero significado y consecuencia del antisemitismo y, en realidad, de todas las formas de racismo y xenofobia. No basta, pues, con las medidas penales. El antisemitismo se suele incluir en un código penal, como ocurre en nuestro país y en otros estados democráticos, pero eso no es suficiente. Las medidas punitivas ponen el antisemitismo, como el racismo o la xenofobia, en manos de los jueces, y esto las aplican en los casos más graves de violación. Sin embargo, lo que debemos hacer es poner la lucha contra el antisemitismo en manos de los profesores. No debemos esperar al delito, debemos prevenirlo con la educación. Y el conocimiento del Holocausto es quizás, y aunque nos duela cotidianamente su recuerdo, el mejor instrumento pedagógico para ello. Y como estamos hoy en esta dignísima casa, permítanme, sus señorías, que con todo el respeto les recuerde que tienen ustedes ante sí un importantísimo reto a conseguir: llevar el Holocausto a las escuelas, a las aulas, a los planes de estudios, a las universidades. Y tienen ustedes en sus manos el mejor y más eficaz instrumento para ello: la ley. Pero han de hacerlo no tanto solo para recordar a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi, sino para evitar que el olvido de lo ocurrido entonces, o lo que es peor, su negación, nos lleve a repetir la experiencia, caminando hacia ella de forma casi imperceptible, a veces desde la frivolidad, a veces desde la minusvaloración del discurso antisemita, del discurso del odio racial o religioso, del odio a lo diferente. En este sentido, y ya finalizando mi intervención, permítanme que les lea una cita del filósofo judío israelí Yehuda Bauer. Creo que el asesinato total planeado de un pueblo fue una catástrofe sin precedente en la civilización humana. Ocurrió porque podía ocurrir. Si no hubiera podido ocurrir, no lo habrían hecho. Y como ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Cualquier acontecimiento histórico es una posibilidad antes de convertirse en un hecho. Pero cuando se convierte en un hecho, también sirve como un precedente posible. El Holocausto puede ser un precedente o puede convertirse en una advertencia. En este sentido, creo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que sea una advertencia, no un precedente. Hagamos, pues, del Holocausto un instrumento para consolidar nuestra democracia, para consolidar nuestro Estado de Derecho, como un ámbito para el pleno disfrute de los derechos fundamentales, en términos de ausencia de discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como reza el artículo 14 de nuestra Constitución.
Hagamos, en fin, del recuerdo del Holocausto un instrumento para asegurar que todos, absolutamente todos, podamos vivir en paz y seguridad. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente del Senado, por su amable invitación a participar en este acto, y a todos ustedes por su generosa cortesía de su atención. Muchísimas gracias. Oifen prepetjek brandt av feuren und ich du bis heiß. Und der Rebeller und kleine Kinderlach, der Malef beis. Und der Rebeller und kleine Kinderlach, der Malef beis. Solche Kinderlach, gedanse teure, wo sie lernen do. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Solche noch einmal und Tage noch einmal, kommet alle vor. Lernt Kinderlach, lernt mi Freude, lernt Malef beis. Glücklich ist der Jed, wo's kennt die Teure, und os Alef beis. Glücklich ist der Jed, wo's kennt die Teure, und os Alef beis. En el hogar se siente el calor de una llama que arde, mientras el maestro enseña a los niños las letras hebreas. Poned todo vuestro amor al aprender las letras que enseño yo. Todo inicio es duro, pero no tengáis temor. Aquel que estudia la Torá es feliz y vive con Dios. Cuando seáis mayores, comprenderéis cuánto llanto y cuánto padecer viven ocultos en estas letras. Creceréis y con el exilio tendréis que cargar. Entonces, queridos niños, sacaréis las fuerzas al contemplar y sentir el brillo de estas letras, el esplendor del Aleph Bet. A continuación, por las víctimas gitanas, interviene don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Nacho Dibés, buenos días, presidente del Senado, señora ministra de Justicia, director de Sefarad Israel, embajadores, diputados, senadores, autoridades todas, hermanos gitanos, amigas y amigos, querido rabino. Es un honor estar aquí un año más para explicar qué ocurrió con el pueblo gitano, también con el pueblo judío. Ya ha hablado el presidente de las comunidades judías. Y yo quiero empezar por una declaración de principios. Todo pueblo llega a su mayoría de edad y adquiere conciencia de sí mismo cuando analiza su pasado y se da cuenta que gran parte de los suyos han sido humillados, golpeados o asesinados solo por el hecho de pertenecer a su etnia.
Y entonces ocurre algo absolutamente importante en la vida de los individuos de ese pueblo. Y es que el conocimiento de la realidad no es completo si no se pasa a través del tamiz del corazón. El sonido de esos latidos es lo que llamamos identidad. Y la identidad del pueblo gitano es una identidad, como comprenderán, no me extenderé ahora, en el que esos latidos van trotando muy fuerte, porque los intentos de exterminio han sido graves y reiterados a lo largo de la historia. Podríamos hablar de muchos momentos, pero hoy nos dedicaremos especialmente al Holocausto, o como lo llamamos los gitanos, el Samudaripen. Miren, el principal problema del pueblo gitano no solamente es que se exterminaron una gran cantidad de gitanos, no quiero entrar en cifras, muchos, pero aunque solo hubiera sido uno. Pero además es que el problema del Samudaripen es que ha sido ignorado. Cuando en la sala 600 del Tribunal de Nuremberg se empezó a juzgar a los nazis, en realidad se ignoró a los gitanos. Tuvo que ser con la ayuda de los hermanos judíos cuando se detiene al coronel Eichmann y se lleva a Israel, en Jerusalén, cuando a Eichmann se le pregunta en el año 62 claramente qué ocurrió con el pueblo gitano y él empieza a explicarlo. Año 62 del siglo pasado. A ese juicio, invitado por el Estado de Israel, a quien nosotros agradecemos tantas cosas, invitado en el Estado de Israel, acudió nuestro líder internacional en aquel momento, Ionel Rotaru. Cuando Ionel Rotaru, que influyó en la Fiscalía para que se le preguntara a Eichmann, vuelve de nuevo a Europa, quizás con un planteamiento nacionalista, la respuesta que recibe fue una respuesta muy cruel. Fue inmediatamente la expulsión del país en el que vivía. Y esto se puede ocultar en la historia durante 5 años, 10 años, 20 años, pero al final los secretos oficiales acaban a la luz. Y está absolutamente demostrado que esto ocurrió con Rotaru. El siguiente líder gitano, Banco Rouda, que ya no tenía ningún planteamiento nacionalista, sino simplemente tenía un planteamiento reivindicativo de nuestro pueblo, pidió la inmediata celebración de un congreso en la UNESCO de París para que se reconociera al pueblo gitano. Aquel congreso nunca se celebró. Nunca se celebró. Tuvimos que hacer una pequeña reunión en Cannock House, en un lugar del extrarradio de Londres, donde el año pasado se cumplió el 50 aniversario de ese Congreso de Londres, que en realidad era una pequeña reunión de gitanos muy reducida porque no habíamos celebrado el Congreso en la UNESCO de París. Y ahí se habló del reconocimiento del pueblo gitano, pero del reconocimiento político del pueblo gitano. Y desde el año 71 que tuvo lugar el Congreso de Londres, ¿qué es lo que ha ocurrido con el pueblo gitano? Se ha redireccionado a la cuestión gitana planteándolo como una cuestión de pobreza y marginalidad. Claro que hay pobres gitanos, como hay pobres de todas las comunidades del mundo, y a todos hay que ayudarles, sean o no sean gitanos. Pero la cuestión gitana no es eso. La cuestión gitana es una cuestión de reconocimiento cultural y política. Y en España no es cualquier país. Lo digo con todo el respeto desde el punto de vista gitano. En el tema gitano, España no es cualquier país.
Somos el país europeo con la más alta responsabilidad de abrir el camino adecuado, de influir en las instituciones. Yo sé que tenemos, porque me consta, que tenemos la comprensión del Gobierno de España. La tenemos. Pero quiero ser muy sincero. No hay espacio físico entre la comprensión y el ejercicio de los derechos. Comprender es actuar. Y en el caso del pueblo gitano es obvio que ese tiempo ha llegado. Nosotros lo llamamos el tiempo de los gitanos. Ese tiempo ha llegado y queremos el apoyo de todo el mundo porque los gitanos no podemos hacerlo solos. Es necesario que nos ayudéis todos, desde cada institución en la que estéis, desde las embajadas, necesitamos que esa apertura de ventanas, sinceramente, sin complejos, porque la historia está ahí, pero tampoco hay que intentar continuamente culpar. No, la historia está para conocerla. Como yo tenía un profesor de Historia del Derecho, la historia hay que conocerla muy bien para que no ocurran cosas. Pero no hay nada más grande que la historia que el futuro. Y el futuro del pueblo gitano, los gitanos, tenemos futuro. Cuando llegue la primavera, siempre vamos a recordar quién nos dio lumbre durante el invierno, quién estuvo a nuestro lado en el largo camino del desierto, quién secó las lágrimas de nuestros niños. Cuando llegue el tiempo de los gitanos, siempre sabremos quién pidió la paz y la palabra para defendernos. Cuando vuelva la música que se ha ido, siempre vamos a recordar quién nos prestó las notas para que pudiéramos seguir haciendo compás. Cuando la luz vuelva a iluminar el verde prado, los gitanos siempre vamos a recordar quién nos dio la fuerza para que nuestros caballos siguieran trotando en las verdes praderas. Cuando amanezca, siempre vamos a saber quién nos ayudó a pintar de azul y verde la mañana sin miedo a la libertad. Naistuke, sastipen, taimestepen. Muchas gracias a todos. Salud y libertad. A continuación, escucharemos Yelem, Yelem, el himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración, interpretado por Noelia Heredia y Mariano Heredia González. Les ruego se pongan en pie.
Pueden tomar asiento. Por los deportados españoles a los campos de concentración interviene doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen y otros campos. Acto seguido escucharemos la pieza titulada Candles o Cells, en la versión de Pau Casals para la ONU, conocida como Canto por la Paz, interpretado por Arya Nur Gunes. Supervivientes, señora Eva Lehmann-Borer, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras y señores. Señor Gil, señor Ben-Zaken y señora Isens de la Federación de Comunidades Judías de España, señor De Lucas y señora San Román del Centro Sefarad de Israel, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo y que este año cumple los 60 años desde su fundación, tome la palabra en este acto de Estado. Queremos también recordar la estrecha colaboración que tanto con la Federación de Comunidades Judías de España como con el Centro Sefarad de Israel, desde su creación en 2006, como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, mantenemos desde hace muchos años en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración de este día. Si bien el Holocausto se refiere al asesinato masivo y sistemático del pueblo judío en Europa por el Estado nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, también asesinaron a un gran número de personas no judías, discapacitados físicos y mentales, gitanos, homosexuales, masones, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, eslavos, disidentes políticos de todas las ideologías, entre ellos alrededor de 10.000 mujeres y hombres españoles republicanos exiliados en Francia que fueron deportados a los campos del Reich entre 1940 y 1945 por su condición de enemigos políticos de Franco y de Hitler y por su contribución a la lucha contra el ocupante alemán en Francia. El lema de las Naciones Unidas de este año para la conmemoración de este día oficial es memoria, dignidad y justicia. Nunca será suficiente recordar que la estrategia del nazismo se basa en el olvido. La pensadora Hannah Arendt concebía los campos de concentración como laboratorios de olvido, puesto que quien ingresaba en ellos y no era exterminado inmediatamente era despojado de su nombre, de su historia. También perdía el derecho de ser recordado. Era literalmente borrado de la memoria. Cuando los supervivientes son liberados, expresan con un grito el significado de lo que han vivido. Ha sido tan extrema la experiencia del campo que la humanidad no puede permitirse algo parecido. Eso no debe volver a ocurrir nunca más. Se fían de su propia experiencia, de tener siempre presente lo vivido. Ahí surge un mandato, el deber de memoria ligado a la idea de recordar para no repetir. Así, recordar la memoria de la violencia y las atrocidades pasadas y las condiciones que le dieron origen se convierte en movilización política para promover y reivindicar la dignidad de las víctimas. Incita a la reflexión y a la acción para intervenir en el presente y en el futuro para prevenir nuevas violencias y horrores. Y contribuye a la formación de ciudadanos solidarios, responsables, con convicciones y prácticas democráticas. Y hay algo más. La memoria de las víctimas y esa obligación moral tiene el propósito de mantener viva la conciencia de una injusticia que pide justicia. El filósofo Theodor Adorno dijo: con la memoria comienza la justicia. Fin de cita. Sin memoria no puede haber justicia, porque la dignidad de las víctimas no se recupera mientras no se recupere la verdad. Y además, ¿de qué sirve conocer la verdad de lo sucedido si no permite la reivindicación
de las injusticias pasadas. La memoria es, pues, la que permite, de hecho, hablar de justicia. En los últimos tiempos se suceden una aceleración de actos y declaraciones sumamente inquietantes que hay que denunciar. Desde pintadas antisemitas en lugares de las comunidades judías, en monumentos en memoria de las víctimas del nazismo y de los luchadores por la libertad, desde ataques a sedes de organizaciones sindicales, a inmigrantes, desde manifestaciones donde determinados grupos lucen esvásticas, a discursos que criminalizan a organizaciones de ayuda a los refugiados y a la población civil en zonas de conflicto, a proclamas que promueven teorías conspirativas raciales. Además, los críticos de las medidas gubernamentales contra el coronavirus en Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Países Bajos, se ven manifestantes disfrazados siguiendo el modelo de las chaquetas de los prisioneros de los campos de concentración, con parches inspirados en la estrella judía, con alusiones a la ley Auschwitz. Hay comparaciones escandalosas de la situación de confinamiento con la de Ana Frank. El aumento de la violencia de organizaciones de extrema derecha y las comparaciones inmorales son provocaciones revisionistas deliberadas que trivializan el Holocausto y los crímenes fascistas. Y es inconcebible que los gobiernos y los poderes judiciales democráticos no tomen medidas contra ellas. La extrema derecha europea no es la misma que marchó sobre Roma o quemó el Reichstag, pero pertenece a su familia, la fascista. El gamberrismo político, el historismo hilarante, la mentira impune, el desprecio hacia los más vulnerables se repite y en muchos lugares prende. Se usan nuevos nombres, pero ya sabemos los conceptos en los que se basan. De algo nos debería servir tanto saber acumulado a partir de las terribles experiencias de los supervivientes. Hoy más que nunca, todo el mundo habrá de ponerse manos a la obra para ayudar desde donde esté en la reconstrucción del tejido ético, cultural, social y político de nuestra sociedad para defender la democracia.
Damos paso ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración, encienden la vela doña Eva Leitman-Borer, superviviente del Holocausto, y doña Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz. La segunda vela es en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis. La encienden Sara Carcientes Asporte y Samuel Borostian, alumnos del Centro Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos, encienden la vela doña Kenia Carvajal, vocal del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, y don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos que en riesgo de sus vidas salvaron a los perseguidos, y en memoria de quienes fueron protegidos por ellos. Encienden la vela don Felipe García Bañón, nieto del diplomático Ángel Sanz-Briz, justo entre las naciones, y doña Siva Zeunik Freikes, directora de Sefarad Connection. En memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, encienden la quinta vela la embajadora de Israel en España, doña Rodica Radian Gordon, y don Gil Guidrón, presidente de la Cámara de Comercio España-Israel y presidente de Keren Ayesot. Por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, encienden la última vela don Javier Ballina, profesor emérito de Estudios Hebreos de la Universidad Complutense de Madrid, y doña Inés Mazarrasa, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. A continuación, guardaremos un minuto de silencio por las víctimas y seguidamente procederemos al recitado de la plegaria Male Rahamim por el rabino Moshe Ben Dahan, presidente del Consejo Rabínico de España. Les ruego se pongan en pie. אל מלא רחמים שוכם במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלון קדושים וטהורים, כזוהר רקיע מסתירים לנשמון 6,100,000 בני ישראל.
אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, שנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו, חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ולרחמים אז תירם בסתר כנפיך לעולמי ושרור בצרכם נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתול לפעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados vilmente, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén. A continuación escucharemos Elí Elí, poema en hebreo escrito en el año 1941 por la luchadora húngara de la resistencia judía Hannah Senes, interpretado por Mercedes Bensaquén.
toma la palabra la excelentísima señora doña Pilar Llop Cuenca, ministra de Justicia del Gobierno de España. Presidente del Senado, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, director del Instituto de Cultura Gitana, vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, embajadora de Israel, embajadores de Italia y Alemania, secretario de Estado de Justicia, subsecretarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, rabino, senadores, senadoras, diputados, diputadas, representantes de otras organizaciones representativas. Es un honor participar en este acto solemne de memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. En el Senado, en esta Cámara de Representación del pueblo español y también de la diversidad y la singularidad de sus territorios, presidente, estamos recordando con emoción lo que nunca debió ocurrir. Tenemos presentes en nuestra memoria y en nuestros corazones a quienes fueron perseguidos, quienes sufrieron, quienes fueron asesinados, quienes fueron torturados a causa del nazismo. Un régimen que persiguió, torturó, asesinó a millones de personas judías, también personas gitanas, personas con discapacidad, homosexuales, sin olvidar a las personas reprimidas o torturadas o asesinadas por sus ideas políticas, entre quienes se encontraban los españoles y las españolas, en su mayoría republicanas, exiliadas tras la Guerra Civil, masones, testigos de Jehová y otros colectivos. Este acto, además de un recuerdo y un reconocimiento de la dignidad de las víctimas, es un acto muy necesario, imprescindible. Y lo es porque no debemos ni queremos olvidar el Holocausto, ni individualmente, ni como sociedad, aunque su mero recuerdo nos provoque pavor. Al contrario, no solo debemos recordar lo que ocurrió, sino también analizar por qué sucedió. ¿Qué circunstancias concurrieron en un espacio concreto y en un momento determinado de nuestra historia para que se produjera un hecho histórico tan abominable? Y hacer que se conozca la verdad, escuchar a los pocos supervivientes que ya quedan. Su testimonio es la mejor fuente de conocimiento de las atrocidades que fueron cometidas. Estudiar y proteger las fuentes documentales que han llegado hasta nosotros sobre el genocidio es fundamental. Tenemos que rechazar las tergiversaciones intencionadas, insidiosas, manipuladas de la historia. No permitir banalizaciones acerca de los hechos que acaecieron y del sufrimiento que se infligió a millones de seres humanos. Actos como el que hoy celebramos nos ayudan a mantener viva la memoria de quienes sufrieron aquel horror. Pero no es suficiente. Debemos aprender del pasado para que esto no vuelva a suceder. Extraer enseñanzas, sacar conclusiones, trabajar desde las distintas responsabilidades que cada uno y cada una de nosotras tenemos, desde las distintas posiciones, para evitar persecuciones, señalamientos y crímenes contra la humanidad. Afortunadamente, en las 7 décadas posteriores al Holocausto, las sociedades europeas hemos experimentado una evolución, aunque con distintos tiempos, nos ha permitido consolidar nuestras democracias como firmes, democracias sólidas. Hoy tenemos sociedades plurales, sociedades constitucionales que garantizan la igualdad a toda la ciudadanía. Disponemos de normas que previenen y sancionan el racismo, la xenofobia, la intolerancia. Sin embargo, no es suficiente, no podemos bajar la guardia. Hemos de estar siempre alerta ante los nuevos discursos de odio que renacieron hace unos años, quizá que nunca se fueron, y que hoy están peligrosamente presentes en nuestra sociedad. Es importante estar vigilantes frente a la propaganda y brotes de violencia respecto a determinados colectivos. No podemos eludir nuestra responsabilidad y dejar de responder con contundencia ante ideologías basadas en la persecución y exclusión de determinados grupos de personas.
Si no reaccionamos a tiempo, corremos el peligro de que la historia se repita, una involución. No podemos obviar lo que ocurre en el ámbito internacional. Los genocidios y la vulneración de derechos humanos siguen presentes en distintas partes del mundo. Sería un error quedarnos indiferentes. Nuestra posición ha de ser clara e inequívoca. Como país, como ciudadanas, como ciudadanos, hemos de seguir denunciando y combatiendo los discursos de odio, aun cuando se presenten camuflados. Debemos siempre mantenernos alerta en la defensa de los derechos y libertades sociales, del valor de la persona humana. Es imprescindible hablar de ello sin tapujos a las nuevas generaciones, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, que son las ciudadanas y ciudadanos de hoy, pero que mañana llevarán las riendas de nuestros países. Precisamente en un momento en el que es más fácil que nunca difundir informaciones falsas, distorsionar la verdad y que el mensaje adulterado llegue masivamente a las personas. Por ello es nuestra responsabilidad y obligación no solo preservar la memoria de lo que ocurrió y trasladarlo a quienes vienen detrás, sino educar y sensibilizar a las nuevas generaciones en el respeto, en la tolerancia hacia los demás, a otras formas de vivir, otras formas de pensar, otras formas de expresarse. Y hacerlo tanto en el ámbito educativo como en los hogares, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Que de ninguna manera la ignorancia o el desconocimiento pueda ser la causa de que no reconozcamos a tiempo el peligro y de que, de nuevo, nos volvamos a enfrentar a la barbarie y a la sinrazón. Es nuestra obligación legar a las nuevas generaciones una cultura de respeto por el otro, de aceptación de la diferencia, de la diversidad. Advertirles que deben mantenerse siempre vigilantes, porque conseguir y mantener la paz y la justicia social no es fácil. Ambas son frágiles y hemos de trabajar continuamente por preservarlas. Sabemos que es posible retroceder en derechos y libertades, aquellas que creíamos conquistadas, consolidadas, y de las gravísimas consecuencias que tiene la quiebra de la paz y la justicia social. Igualmente tenemos que insistir en la importancia de consolidar y preservar el Estado de Derecho, un instrumento que garantiza no solo los derechos y las libertades fundamentales, sino también que los conflictos, que las controversias se diriman por cauces legales y pacíficos, no con violencia. Precisamente la memoria del Holocausto debe ser una enseñanza, un elemento que fortalezca nuestras democracias. El genocidio dejó una huella profunda no solo en los países en los que se cometieron los crímenes, sino en otros muchos. La matanza y el sufrimiento de millones de personas, muchos de ellos niños y niñas, marcó a las ciudadanas y ciudadanos de entonces y sigue marcando en el ADN las generaciones posteriores. 77 años más tarde, el impacto del Holocausto debe traducirse en un compromiso de todos los gobiernos, de toda la ciudadanía, para prevenir y luchar contra el antisemitismo, contra todas las formas de racismo, antigitanismo, xenofobia, intolerancia, para que nunca vuelvan a repetirse crímenes contra la humanidad, para reaccionar con firmeza ante expresiones de odio en todas sus manifestaciones, persecuciones y genocidios que ocurran en cualquier parte del mundo. La memoria, la repetición, la no repetición, la garantía de no repetición, sin duda, será el mejor homenaje que podamos ofrecer a las víctimas del Holocausto. Gracias. Como les decía al comienzo, para el Senado y para mí como su presidente es un verdadero honor haber sido anfitriones de este bello, justo y emotivo acto. Por tanto, mis palabras para concluir no pueden ser sino palabras inspiradas en la emoción y en el respeto para la memoria de las víctimas. Y si me permiten, desde esa emoción, debo darles las gracias a quienes me han precedido. Sus palabras, acunadas por tan hermosas composiciones nacidas en medio de la barbarie, son el más sentido homenaje a los millones de personas que honramos en el día de hoy. Dejo, por tanto, solo dos reflexiones personales.
La primera que quiero compartir con ustedes trata sobre el deber de la memoria. Tengo la convicción de que la historia, escrita así, con mayúsculas, nos concierne a todos. Y en consecuencia también la memoria. Pero no como un tributo al pasado, sino como un deber y un compromiso de nuestras democracias en el presente. Si Primo Levi escribió entonces y allí, para situar en el tiempo y en el espacio aquella barbarie, nosotros debemos decir ahora y aquí, para afirmar con contundencia nuestro respeto y solidaridad con las víctimas del Holocausto y con todas las víctimas de la sinrazón de los totalitarismos. Porque ahora y aquí, como oscuras brasas, también existen voceros del negacionismo y activistas de la indiferencia. En el pasado también los hubo. Cuando leo a Primo Levi o a otros supervivientes de los campos, me pregunto, ¿por qué las naciones europeas tardaron tanto tiempo en escucharlos? ¿Por qué su relato y su voz fue tan inaudible en los primeros años después de la caída del nazismo? Europa, en su momento, se resistió a contar el alcance real y terrible de la barbarie contra una parte de sus ciudadanos. Era más conveniente hablar casi únicamente de las persecuciones políticas y de la resistencia. Levi lo vivió en Italia, otros en Francia o en la propia Alemania. El lavado de cara moral consistía en alabar la propia resistencia nacional, pero no a la mayoría de las víctimas. No a los judíos ni a los gitanos, no a los homosexuales, tampoco a los republicanos españoles. De ahí la verdadera importancia y el alcance moral a reivindicar la memoria de todas las víctimas. Afortunadamente, con los años conseguimos enterrar el silencio y conquistar la palabra. Con el paso del tiempo, algunas personas encontraron su propia voz, la entonación justa, el léxico más acertado para relatar ese genocidio. Pasamos de la invisibilidad a la presencia de los supervivientes. Y todo ello fue gracias a la lucha de miles de ciudadanos y ciudadanas supervivientes y de organizaciones e instituciones como las que hoy nos acompañan. En ese sentido, creo que ahora y aquí es justo darles las gracias de corazón. Hoy sabemos que la historia de Europa está repleta de malos y de buenos comportamientos. Los europeos hemos dado los mejores y los peores ejemplos. Pero no digo esto para fustigarnos, sino para recordarnos que incluso cuando creemos que nuestras democracias son sólidas, el negacionismo y la reacción acechan. Hoy también. Así que, siguiendo al poeta León Felipe, os recuerdo lo siguiente. A veces, los gritos de angustia del hombre los han ahogado con cuentos. El llanto del hombre lo han taponado con cuentos. Y los huesos del hombre los han enterrado con cuentos. El nazismo inventó todos los cuentos para diezmar a un pueblo entero en Europa. Eso que Humberto Eco ha llamado la construcción del enemigo. La segunda y la última reflexión tiene que ver con una elección. Si conocemos la historia, podemos elegir. En cambio, si se nos hurta la memoria, es más probable repetir los mismos errores y tampoco tendremos capacidad de elección. Pero, ¿qué ocurre cuando conocemos la historia y no nos sentimos concernidos? Debemos recordar que cuanto mayor fue la indiferencia entre los ciudadanos de la época, mayor fue el dominio del terror en Europa. Las víctimas no eligieron serlo. Los verdugos, sí. Y los indiferentes y los conformistas, también. Hoy, nosotros podemos elegir entre ser simples observadores o activistas de la memoria. No necesitamos recitar el famoso poema de Martin Niemöller, antes atribuido a Bertolt Brecht, para saber que el terror no se detiene. Como un tsunami de destrucción, siempre llega
a todas partes. El negacionismo se alimenta de la desmemoria, del conformismo, de la indiferencia y de la ignorancia. Sucede así con aquellos que adoptan la consigna de que hay que olvidar el pasado para mirar adelante. Pero tener memoria es importante. Por ejemplo, en España no deberíamos olvidar que el franquismo cerró las fronteras a los refugiados judíos, ni tampoco que los que consiguieron entrar fueron internados en campos, como el de Miranda de Ebro, en mi provincia de Burgos. Tampoco debiéramos olvidar que más de 8.000 republicanos españoles fueron deportados a diversos campos de concentración en Alemania y en otros países de Europa. Más de la mitad no sobrevivió al horror nazi. Lo único que debiera avergonzarnos hoy es olvidar. Nosotros no podemos sufrir el dolor y el terror de las víctimas en los campos de exterminio, pero podemos compartirlo como memoria colectiva de la humanidad. A las víctimas se les intentó robar su dignidad, se les quiso reducir hasta destrozar la esencia última de su espíritu humano, se les ofendió hasta el hastío, se las hizo invisibles, simbólica y realmente. Y por esa misma razón no podemos permitir que desaparezcan para la historia. Recordarlas, reivindicarlas nos permite rendir homenaje a esa dignidad suya, pero también nos hace dignos de formar parte de la humanidad y nos ayuda a prevenir horrores futuros. Que el dolor compartido nos haga fuertes para proteger la democracia. Que la náusea nos impulse a la acción. Que la lágrima nos eleve al compromiso. Que la memoria nos libere y que la solidaridad nos hermane. Afortunadamente, España no solo es un país mejor, sino infinitamente mejor que hace 8 décadas. Europa también. Hoy tenemos memoria. Ahora y aquí somos mejores. Viktor Frankl, ese hombre que fue mucho más que un superviviente, rememora cómo en los campos, en medio del sufrimiento más horrendo, un hombre enterrado en el barro, pero fijando su mirada en la puesta del sol, fue capaz de pronunciar un «qué bello podría ser el mundo». Hoy, felizmente, y amparados en la luz de estas velas que representan la memoria de ese hombre, de esa persona y de millones más, podemos decir, lo es. Claro que lo es. Muchas gracias. El acto ha terminado.